Y cuenta la Biblia que Adán caminaba con Dios y hablaba como yo estoy hablando hoy con ustedes, ¿sí? Dice que Adán hablaba con Dios de esa manera. Cosa que hoy no lo podemos hacer, ¿no? Por causa del pecado. Un día Adán y Eva pecan y bueno, eso es lo que produce la separación entre el ser humano, entre toda la humanidad y Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios quiere reconciliarse con el hombre. Entonces, bueno, como todos sabemos, ¿a quién envía? A Jesucristo. ¿Por qué digo esto? A causa del pecado, hoy la humanidad está cegada, ¿sí? No puede ver a Dios como la veía al principio. Entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya lo hizo con Jesucristo, es traernos luz y hacernos volver a Dios, ¿sí? Todos por naturaleza necesitamos adorar a alguien. Como decía Ariel, hoy podemos adorar una imagen, a nuestros hijos, una estatua, lo que fuere, ¿sí? Todo porque ya nacemos con esa, Dios nos creó así, para adorarlo, ¿sí? Ese es el fin del ser humano, adorar a Dios. Pero bueno, por causa del pecado, lo que hacemos es adorar cualquier cosa menos a Dios. Entonces, bueno, Dios quiere corregir eso en nuestras vidas, enseñarnos a adorarlo a Él. Y ahora vamos a ver una historia, que seguramente ustedes la escucharon, es sobre el pueblo de Israel, un pueblo que Dios elige. Después, bueno, de muchos años, la Biblia cuenta una historia, ¿no? hasta ese entonces, de muchas cosas que pasaron, entre ellas, bueno, el diluvio, que ustedes habrán escuchado, la famosa arca de Noé. Y bueno, llega un momento en la historia donde Dios elige a un pueblo que se va a llamar Israel para manifestarse a ese pueblo y para que ese pueblo lo conozca a Dios como al principio y que ese pueblo pueda traer a todos los demás, a todas las demás naciones que no conocen a Dios, traerlas al conocimiento de Dios, ¿sí? Y fíjense, ahora vamos a leer algo, una parte donde un líder de Israel, que se llama Josué, le va a dar una recomendación al pueblo, ¿sí? Sobre cómo tenía que seguir su vida, de ahí en adelante. Acá Josué ya estaba por morir, le quedaba poco tiempo de vida. Josué lo que va a hacer acá es aconsejar al pueblo, ¿no? Fíjense que dice así, en el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, esto le está diciendo Josué al pueblo, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, como le decía hoy, ¿no? Los padres. Al otro lado del río, y en Egipto. ¿Qué capítulo y versículo? 24, Josué 24, 14 y 15. Vamos por el 14. Dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, dice. Y si mal os parece servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso dice Josué, ¿sí? Acá hay un par de cositas que ahora las vamos yo se lo voy a explicar. Como les decía, el pueblo que elige Dios estaba dentro de Egipto. Egipto era una potencia mundial, es como hoy más o menos Estados Unidos, ¿sí? Y el pueblo de Dios eran esclavos dentro de ese pueblo. Imagínense que hoy Dios elige a un pueblo esclavo dentro de Estados Unidos, ¿sí? Hoy la esclavitud ya sabemos que desapareció, ¿no? Bueno, aunque en algunas partes queda todavía, pero Dios lo que hace es sacar a Israel de Egipto, ¿sí? Que los estaban esclavizando, los usaban, los maltrataban, los usaban para crecer ellos, ¿no? como potencia. Dice que Dios los saca de Egipto, ¿no? Y los trae a esta nueva tierra. Ahora, ¿qué había en Egipto? Históricamente se conoce, más allá de que la Biblia lo diga, ¿no? La arqueología también lo dice, que había en Egipto muchos dioses.
Había estatuas de todos los colores, había imágenes, porque ellos dibujaban rostros. Ellos adoraban de todo, se llama politeísta, ¿no? Esa clase de adoración. Creían en todos los dioses que se le imaginen, en la mosca, en la vaca, en el ratón, en las ranas. Fíjense, los que conocen las 10 plagas de Egipto, bueno, cada plaga es un dios de ellos. Y Dios le demostró, derribándole ese dios, que Dios era más fuerte que todos los dioses de ellos. ¿Sí? Ahora, Dios le demostró con 10 dioses, ellos tenían mucho más. ¿Sí? Seguramente eso eran los que más creían ellos. Ahora, Egipto para nosotros sería también el mundo, lo que es hoy el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo no conozco a Cristo, dice la palabra de Dios que soy esclavo del pecado. ¿Por qué esclavo del pecado? Fíjense cuánta gente hay en vicios, cuánta gente, por así decirlo, yo tengo amigos que están en la droga, por ejemplo. Bueno, yo mismo llegué a probar la droga, apartado de Dios, fumaba. Eso es un vicio, ¿sí? Uno de los tantos. Y Dios me libró de eso. ¿Sí? Yo me acerqué a Dios y Dios me libró de eso. Entonces, bueno, lo que Dios quiere hacer es que demostrarnos que Él es el único Dios. ¿Sí? Y que más allá de que en el mundo hoy haya miles de dioses, de lo que ustedes imaginen, fíjense que hasta Maradona tiene una iglesia, no sé si sabían eso. Se llama Iglesia Maradoniana, ¿puede ser? Algo así. Donde los futbolistas adoran a Maradona, que es una persona como nosotros. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2. Esto es más o menos lo que le vengo diciendo sobre el mundo. Primera de Juan está antes del Apocalipsis, al final de la Biblia.